Hola, ¿cómo les va? Vamos a ver un tema muy importante dentro de la comunicación de enfermería, que es la entrevista. Nosotros vamos a llamar la entrevista clínica que realiza el enfermero o la enfermera. Vamos a ver los conceptos. ¿Sí? La entrevista es una herramienta de trabajo importante para enfermería. Consiste en la comunicación entre dos o más personas. ¿Sí? Puede haber no solamente un entrevistado, sino puede acompañarlo un amigo, un familiar, ¿sí? U otra persona. Con un fin preestablecido se realiza y que sirve para recabar datos esenciales para el PAE, para el proceso de atención de enfermería. Es diferente a una conversación natural, ¿sí? O espontánea, ¿sí? Porque aquí dijimos que tenemos un fin preestablecido que me sirve para recabar datos. Bien, los tipos de entrevista que puede haber es según su estructura. Podemos tener tres tipos de entrevistas según la estructura. Puede ser estructurada o dirigida. ¿Sí? Se aplica un protocolo previamente elaborado, proporcionando determinada información. La enfermera es la que dirige la misma mediante un guión prefijado, donde conoce con antelación las preguntas que debe hacer y la información que requiere para ellas. Suele utilizar preguntas cerradas en las que el paciente responde sin profundizar en ninguna explicación. ¿Sí? Entonces la enfermera va con una grilla, si se quiere, donde el paciente tiene que responder sí o no, ¿sí? O, por ejemplo, así, un ejemplo de este tipo de entrevistas es las encuestas, ¿sí? Dentro de censos. ¿Sí? Cuando ustedes le preguntan, ¿trabaja? Si estudia, sí. ¿Qué nivel de estudio tiene? ¿Terciario, primario, secundario? ¿Sí? Ese es un ejemplo. Si una enfermera realiza una entrevista tipo estructurada, también puede tener en su folleto donde hizo la grilla de preguntas, puede tener, se vacunó a su hijo, o sea, a su hijo en los últimos 6 meses, sí. Eh, ¿Cuántas vacunas le faltan? ¿Una, dos o tres? ¿Sí? Eso sería una entrevista cerrada, donde el paciente responde, pero no profundiza en ninguna explicación. ¿Sí? Bien. Las preguntas cerradas normalmente precisan respuestas cortas para obtener datos concretos, se responden brevemente con una o dos palabras y son útiles cuando quiere corroborarse algún dato o interesa saber únicamente un sí o un no. ¿Qué ventajas tiene este tipo de entrevistas? Evitan las respuestas largas, permiten que la enfermera centrar la entrevista y manejarla como quiera y ayuda a aclarar las respuestas a las preguntas abiertas. ¿Qué inconvenientes tiene? Que no fomenta la verbalización, ¿sí? Limita el tipo y la cantidad de datos obtenidos, ¿sí? En breve y superficial, y ocasiona que el paciente esté constantemente a la defensiva, ¿sí? Tiene un papel aquí secundario el paciente. El protagonista es el entrevistador, ¿sí? Él pregunta, pregunta, pregunta y el otro solamente responde sí, no, tal vez, sí, no. ¿Se entiende? No es el protagonista la persona, el paciente en este caso. Bien. Otro tipo de entrevista, según su estructura, puede ser semiestructurada o semidirigida. Son entrevistas en las que la enfermera tiene un guión estipulado también, en el que se prepara una serie de preguntas con anterioridad también, pero hay libertad en el desarrollo de la entrevista. ¿Sí? Suele ser más utilizada por su flexibilidad. ¿Sí? Eh, ya no hay un guión estipulado para que el paciente responda con dos o tres palabras. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿se encuentra cómodo aquí en esta habitación? ¿Sí? Esa no es una pregunta cerrada. El paciente puede hacerla cerrada si me dice sí o no. Pero el paciente me dice, y no, porque resulta que en la mañana vinieron, no me dejaron dormir, porque el paciente que pusieron al lado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces puede explayarse, es más flexible. Es el tipo de entrevista que se utiliza generalmente cuando yo voy a entrevistar a la persona y a conocerla por primera vez, ¿sí? Y yo necesito recabar datos. Bien, ¿qué ventajas tiene? Induce a los pacientes a expresar temas importantes, ayuda a facilitar la comunicación, animando a los pacientes a responder, tiende a ser menos amenazante o agresiva y obtener respuestas más francas, y evitan la sensación de interrogatorio, ¿sí? Porque es más charla que interrogatorio. Inconvenientes, tiende a obtener respuestas más largas, ¿sí? En un tiempo limitado, porque tal vez tenemos un periodo de 20 minutos o media hora para hacer una entrevista, o menos, ¿sí? Y si el paciente se explaya mucho, tal vez no alcanzamos a recabar todos los datos que queríamos, ¿sí?
Permiten al paciente desviarse del contenido de la pregunta y centrarse en cuestiones irrelevantes, ¿sí? Muchas veces vemos que nos pasa con cualquier persona que tiene la costumbre de hablar e irse por las ramas. Bueno, si nos pasa con un paciente, y vamos a estar complicados. Sobre todo, dice, cuando el paciente le desagrada un tema, ¿sí? Esquiva y habla de otra cosa. Bien. Otro tipo de entrevista según su estructura es no estructurado libre. También se denomina de escucha. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ya conociendo al paciente una entrevista, que no la voy a hacer en un primer momento, sino cuando ya generalmente ya conozco a la persona y quiero hablar sobre un tema en especial, específico. Supongamos que es un paciente, no sé, que está en una etapa terminal y que ya está todo entrevistado, todo hablado y todo dicho, pero yo puedo o necesito saber qué piensa él acerca de el vivir o el morir, ¿sí? Que es una pregunta abierta y la respuesta también es una respuesta abierta, ¿sí? Bien. Según su finalidad, es otro tipo de entrevista. Según su finalidad podemos tener de valoración, con el objeto de recabar datos que nos permitan identificar la necesidad y problemas reales o potenciales de la persona, ¿sí? Problemas reales son los que está viviendo en ese momento y potenciales son cosas que les puede llegar a pasar a la persona, a la familia o a su grupo, ¿sí? Eso es de valoración. O de intervención, para elaborar y evaluar programas y aplicar planes de cuidados, especialmente aquellos que tienen un contenido educativo, ¿sí? Yo puedo hacer de valoración, una entrevista de valoración al principio cuando conozco a la persona, y puedo hacer una entrevista de intervención una vez que ya conocí cuáles son las necesidades alteradas que tiene, ¿sí? Bien. Otro tipo de entrevista es según el receptor de cuidados. Puede ser una entrevista dual, cuando intervienen dos personas, solamente el entrevistador y el entrevistado. O una múltiple, cuando intervienen varias personas, como la que vemos acá en la foto, es una entrevista múltiple, ¿sí? O grupal, intervienen varias personas con las mismas necesidades o intereses. Ejemplo, yo voy a un centro de jubilados y entrevisto a muchos jubilados que van a tener un mismo interés, ¿sí? Por ejemplo, ellos buscan una charla sobre hipertensión arterial, ¿sí? Yo voy a hacer una entrevista sobre qué es lo que necesitan ellos, qué es lo que quieren, sobre qué va a ir enfocada la charla, ¿sí? Bien. Esos son tipos de entrevistas. También podemos hacer entrevistas según el canal de comunicación. Puede ser una entrevista personal, que es lo ideal, ¿sí? Una entrevista telefónica, cuando no se puede hacer personal. Supongamos que yo trabajo en un centro asistencial y quiero hablar con el familiar de la paciente que yo estoy asistiendo, para conocerla, para saber por qué no le ha ayudado a realizar determinados cuidados que ya se habían estipulado y demás. Puedo hacer una entrevista telefónica, ¿sí? Más hoy en día, sí, que tenemos todo, tenemos el WhatsApp, hasta videoconferencias, lo que fuera. Y otro tipo es la digital, ¿sí? Es usando la compu, el teléfono celular, digital, ¿sí? Videoconferencias y demás. Esa sería la digital. Bien, entonces, según el canal de comunicación podemos tener personal, telefónica o digital. Objetivos de la entrevista es facilitar, ¿sí? E iniciar muchas veces la relación enfermero-paciente. Obtener información específica o necesaria para el diagnóstico de enfermería, ¿sí? Y la planificación de sus cuidados. Ya vamos a llegar a lo que es el diagnóstico de enfermería. Está dentro del proceso de atención de enfermería. Permitir al paciente informarse y participar de la identificación de sus problemas y en el planteamiento de los objetivos. ¿Sí? Muchas veces que se identificó cuál es una necesidad alterada, ¿sí? El paciente también la ve, la vemos juntos y evaluamos qué es lo que queremos hacer con esa necesidad alterada, ¿sí? Como de qué modo lo vamos a resolver y lo hacemos partícipe. Establecer un esfuerzo colectivo referente a la importancia de un cambio de conducta saludable y la prevención de la enfermedad. Apoyar las necesidades emocionales y espirituales inherentes al impacto de la enfermedad. ¿Sí? Esos son los objetivos de la entrevista. Perfil del entrevistador, ¿sí? O sea, cuáles van a ser las características de la persona que entrevista, o del enfermero que va a entrevistar. ¿Sí? La entrevista, para realizarla correctamente, requiere un tiempo de entrenamiento también, ¿sí? No es lo mismo un enfermero nuevo que recién comienza a trabajar entrevistando a alguien que un enfermero que ya tiene años de experiencia entrevistando gente, ¿sí? Va a tener, aparte de tener más cancha, va a tener el ojo, ¿sí? Más afinado, va a ver detalles que la otra persona nueva tal vez no vea, ¿sí? Por eso se dice que la entrevista también
Para hacerla correctamente requiere un cierto entrenamiento. Bien, el entrevistador debe reunir, aparte de los requisitos que vamos a ver ahora, ¿no? Debe reunir determinadas características y actitudes personales que se complementan con el desarrollo progresivo de capacidad y habilidad técnica. Recuerden que aquí estamos viendo cómo realizamos una entrevista. Yo siempre les digo a los estudiantes, no somos robots, no somos meramente técnicos, ¿sí? No somos hacedores de técnicas nada más, ¿sí? Y la entrevista lo comprueba, ¿sí? Científicamente. Yo voy y establezco una relación enfermero-paciente a través de esta entrevista, ¿sí? A través de la empatía, de las ganas que yo le ponga, ¿sí? De mi recolección de datos para después poder hacer un trabajo científico, que es el proceso de atención de enfermería, y poder brindarle los cuidados. Bien, ¿qué características debe tener este entrevistador? Calidez en la relación, ¿sí? Tiene que tener una mirada franca, expresión facial relajada, posición corporal que exprese apertura, relajación y que respete el espacio personal del otro, no podemos estar encima de la persona. Una habla sosegada y modulada, ¿sí? No podemos hablar rápido y que no se nos entienda, no podemos hablar ansiosos y nerviosos y que se nos corte la voz. ¿Se entiende? Sosegada y modulada. Bien, eso es calidez en la relación. Concreción. Se debe evitar tecnicismos, utilizar mensajes comprensibles para el entrevistado, ¿sí? Yo no puedo usar palabras técnicas que la persona no entienda, que es el problema que tienen muchas veces los médicos, ¿sí? Que son muy técnicos y el paciente termina preguntándole al enfermero la mitad de las cosas porque lo que le dijo el médico no lo entendió. Bueno, nosotros no tenemos que ser iguales, ¿sí? Evitar los tecnicismos. Nosotros no podemos preguntarle al paciente, ¿y usted hace mucho tiene melena? Cuando el paciente no sabe lo que es melena, ¿sí? ¿Cómo anda? La emesis que hizo, ¿cómo es? ¿Sí? Pero el paciente no sabe que eso es un vómito. Entonces hay que hablar al nivel de la persona, sin tecnicismo, salvo que estemos hablando con un colega o que estemos hablando con un médico, con alguien de salud que ya sepa el tecnicismo, ¿sí? Bien. Respeto, transmitir a la persona que su problema nos importa y que preservamos su forma de pensar, valores ideológicos y éticos, ¿sí? Empatía consiste en saber comprender y transmitir los sentimientos del otro, es decir, ponerse en el lugar del otro. Eso es la empatía. La empatía requiere la identificación precisa de las respuestas emocionales de los demás. Actitud asertiva, ¿sí? Consiste en el desempeño pleno y con seguridad de los deberes y derechos concernientes al rol social que tenemos nosotros como enfermeros, ¿sí? Tener una actitud asertiva, es decir, sabiendo que nosotros vamos a recabar información para poder ayudar a esa persona porque tenemos un rol social que cumplir, que es el de ayudar y de cuidar a la comunidad, ¿sí? Bien. Etapas de la entrevista. La entrevista tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿sí? Vamos a ver el inicio de la entrevista. Es el momento en que se inicia la relación terapéutica entre el enfermero y la enfermera con el paciente, o la persona, o el usuario, ¿sí? Y supone la fase más importante, ya que lo que se diga y se haga en este primer momento marcará la dirección de toda la entrevista y también va a marcar la dirección de la relación entre el enfermero y el paciente, ¿sí? Si el enfermero va y realiza una entrevista con cara de pocos amigos o con cara de sueño, de cansado o de desinterés, ¿sí? El paciente inmediatamente va a decir, este enfermero me viene a hacer preguntas que ni le importan, no va a hacer nada con esto que me sacó, no sé para qué vino a hablar conmigo si no le importa, ¿sí? Y ahí cruz, ¿sí? Bien, es necesario que la enfermería al presentarse especifique su nombre con claridad, en caso de ser estudiantes hacerlo saber a la persona, ¿sí? Muchas veces va el enfermero y presenta al estudiante, o va el estudiante y se presenta solito, pero siempre hay que decir que es estudiante, ¿sí? Se debe describir el propósito de la entrevista. Yo vengo a hacer una entrevista para conocerlo porque yo voy a estar a cargo de su cuidado en el día de hoy, entonces quisiera saber un poquito sobre usted, por ejemplo. Se centra en la creación de un ambiente favorable donde se desarrolla una relación interpersonal positiva, siempre buena onda. Es necesario un clima de confianza entre el enfermero y la enfermera con el usuario para lograr una aceptación mutua, ¿sí? Yo quiero que el paciente me acepte, si no el paciente no me va a contar absolutamente nada de su vida, ¿sí? Solamente le voy a sacar sí, no, y no es lo que me interesa.
porque yo recuerden que para esta entrevista yo necesito hacer una entrevista semidirigida, ¿sí? O semiestructurada. Yo creo que el paciente responda a preguntas, pero no cerradas, salvo que yo esté haciendo una entrevista cerrada, ¿sí? Debemos darle el tiempo que necesita para comunicarse. Cada paciente tiene su propio ritmo, hay que ajustarse a cada uno, ¿sí? Hay personas que hablan lento, hay personas que son introvertidas y les cuesta responder preguntas, hay personas que no van a tener ganas de hablar porque están enojadas, porque tienen miedo, porque tienen sueño, ¿sí? Entonces hay que dar los tiempos que necesiten. Tal vez no voy a poder entrevistarlo en ese momento, me voy y vuelvo a los 10-15 minutos o vuelvo a las 2 horas. Eso también puede pasar. No quiere decir que yo voy a hacer la entrevista y no puedo realizarla y listo. Dije, no pude realizarla. Tal vez no pude porque el paciente estaba durmiendo o estaba llorando, ¿sí? O no tenía ganas de hablar en ese momento, o estaba enojado, o estaba triste, ¿sí? Bien. Pero eso no quiere decir que no la haga. Puedo volver en otro momento. El final de la entrevista tiene lugar cuando la enfermera puede hacerse una idea del problema del paciente y cuando el paciente siente que ha expresado todo lo que quería contar, ¿sí? Bien. El desarrollo de la entrevista. La finalidad de la conversación en esta parte se centra en la obtención de la información necesaria, ¿sí? Suele iniciarse con la verbalización de la mayor preocupación que le inquieta al paciente y a partir de ahí se va integrando otros campos, como historia clínica, antecedentes familiares y personales. Todo eso incluye también, después son los datos que vamos a agregar a nuestra entrevista. Entonces recuerden que el fin último de la entrevista es conocer a la persona y conocer cuáles son sus necesidades alteradas, ¿sí? Existen formatos estructurados o semiestructurados para la recolección sistematizada y lógica de la información pertinente del paciente. Pero sea cual fuera el formato que se utilice, la enfermera debe cerciorarse de haber recogido toda la información necesaria de una forma lógica y sistematizada. Si no obtenemos toda la información, repito, podemos volver en otro momento y terminar de recabar la información. A veces nosotros tomamos una información y en base a eso realizamos nuestro proceso de atención de enfermería, pero después cuando queremos aplicarlo, la persona ya no tiene esa necesidad alterada y tiene otra más importante, entonces tenemos que cambiar sobre la marcha. Y para cambiar sobre la marcha vamos a realizar una pequeña entrevista nuevamente, ¿sí? Para saber qué le está pasando ahora, ¿sí? Bien, es preciso que la enfermera utilice técnicas de comunicación que permitan tanto a esta como al paciente sentirse cómodos, saliendo de la intención de la entrevista para poder llegar a conectar con el paciente. Bien, recolección de la información. Es importante hacer participar al usuario, asegurarse que se obtiene la información desde su perspectiva. Definición del problema, clarificar cuál es el principal problema de la persona, enfocándose en la percepción que él tiene del problema. Y definición del resultado. El personal se interesa en obtener información de los resultados que el usuario desea. Como dije anteriormente, una vez que está identificada la necesidad y el problema, hay que hacerlo partícipe de cuáles van a ser los resultados que queremos, ¿sí? Bien, y eso es el desarrollo de la entrevista. Y la fase final constituye la base para establecer las primeras pautas de la planificación. Es necesario diferenciar entre una impresión general que surge inmediatamente después de concluir la entrevista, ¿sí? Como una primera aproximación a la realidad. Si yo puedo salir de la habitación y decir, bueno, a este paciente no le importa nada, es poco colaborativo, está acá, no sé, por X causa, ¿sí? Y el diagnóstico es distinto. El diagnóstico requiere el análisis de toda la información obtenida y las observaciones realizadas para realizar el diagnóstico de enfermería, ¿sí? Es distinto entonces una impresión general a realizar el diagnóstico después. En esta etapa la enfermera no debe incluir información nueva, ¿sí? En la etapa final, aunque puede que lo haga el paciente, ¿sí? En este caso, si se dispone de tiempo, se va a atender lo nuevo, pero si ya cerramos la entrevista porque no hay más tiempo, lo dejaremos para una próxima, ¿sí? Entonces podemos proponer una segunda entrevista en otro momento. Bien. Factores que benefician la entrevista. Vamos a ver factores que benefician y factores que la dificultan, ¿sí? Procurar mantener la empatía con el usuario. En caso de no ser posible, desistir, dejando la entrevista para otro momento. Quien realiza la entrevista no se encuentra en un nivel superior, ¿sí? Por lo tanto, no quiere decir que yo, porque sea el agente de salud, soy superior a la persona que está enferma y la que está enferma es inferior. No, por lo tanto debe ser consciente de sus limitaciones, sus posibilidades para manejar aquello que surja en el encuentro. Ejemplo, sus propios sentimientos
o ideas. ¿Sí? O sea, si yo veo que, en otras palabras, no me voy a bancar la entrevista porque es un paciente lo cual le pasó algo que a mí me toca de cerca, y voy a ponerme a llorar junto con el paciente, o voy a ponerme, o no voy a poder realizar la entrevista porque no voy a poder hacer preguntas, o me voy a bloquear, o ¿sí? Entonces en ese caso, por eso dice, hay que estar consciente de las limitaciones y posibilidades, ¿sí? Lo puede hacer otro compañero, lo puedo hacer yo en otro momento donde no esté tan susceptible, o el paciente no esté tan susceptible, ¿sí? La escucha debe ser sincera, abierta, real, ya que se debe establecer un vínculo, ¿sí? Y recordar siempre que la otra persona, está más vulnerable. La persona no debe sentirse juzgada, ni el entrevistador juzgar, ¿sí? Un juicio apresurado anula toda la posibilidad de comprensión, de acompañamiento y de vínculo saludable, ¿sí? Cuando prejuzgamos a la persona, tal vez antes de conocerla. Che, hay que ir a ver a fulanito, no sé, y hablamos mal de, no sé, de su cultura, o porque es de una etnia, ¿sí? O de alguna raza específica, y ya hay que ir a ver a tal persona. Y ya estamos prejuzgando sin siquiera conocer a la persona, ¿sí? Como persona. Bien, bien. Una buena entrevista es aquella donde el entrevistador cuida al entrevistado y el entrevistado se siente cuidado, ¿sí? O sea, no hay que ir con los tapones de punta, ni que el paciente se sienta a la defensiva, que sienta que lo están, no sé, interrogando en una comisaría, ¿sí? Como acusado encima. No, 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 todo lo contrario. Para posibilitar un vínculo terapéutico saludable, dice, y sanador. La entrevista debe ser vivida como un encuentro, no como un interrogatorio, ¿sí? Bien. Factores ambientales que van a beneficiar la entrevista. El enfermero debe permanecer sentado en una silla, evitando permanecer de pie por encima del usuario, ya que esto transmite superioridad, desinterés o apuro, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de sentarnos en la silla. Evitar que el entrevistador y la persona se interponga, que entre el entrevistador y la persona se interpongan mesas o escritorios voluminosos. Si yo no puedo estar en la punta de una mesa y la persona en la otra punta de la mesa, ¿sí? Tenemos que estar cerca, o del escritorio, ¿sí? Cerca. Tampoco invadiendo espacios, ¿no? Pero cerca. Se debe asegurar la intimidad, puesto que se pueden preguntar temas personales de la persona. La intimidad ayuda a obtener información exacta y completa, creando un vínculo de confianza, ¿sí? Si necesitamos cerrar una puerta, cerramos una puerta. Si no necesitamos ver caras, ponemos un biombo, ¿sí? Bien. Pero es preservar la intimidad. La temperatura debe ser agradable, la iluminación debe permitir a los participantes verse con claridad. No puedo hacer una entrevista a oscuras, ¿sí? Tampoco puedo hacer una entrevista con 10 grados bajo cero, porque vamos a estar todos temblando, ni se nos va a escuchar lo que hablamos. Los ruidos, olores o interrupciones influyen en la atención del usuario y la enfermera, o generan respuestas rápidas o sin sentido, ¿sí? Con tal de no leer eso, te respondo sí, 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 todo que sí, ya terminamos la entrevista. ¿Se entiende? Bien. O si estamos entrevistando y justo están haciendo ruido en la vereda porque están rompiendo una vereda, tampoco tiene mucho sentido. No serviría hacer una entrevista en ese momento. Bien. Factores que van a perjudicar la entrevista. Evitar las preguntas sesgadas, ¿sí? Son aquellas que ellos pretendo llegar a la respuesta que yo quiero, ¿sí? Pretenden dar una respuesta determinada. Ejemplo, preguntar con qué frecuencia se produjo un hecho, en lugar de preguntar, supongo que esto no ocurre frecuentemente, ¿verdad? Como retando, ¿sí? Bien, este tipo de preguntas intimidan, bloquean a la persona en el proceso de interacción con la enfermera, alteran la exactitud y veracidad de las respuestas. Tal vez el paciente nos mienta con tal de que yo no sesgue, ¿sí? Bien, preguntar una sola cosa a la vez. Muchas preguntas juntas conseguirán que el usuario responda simplemente sí o no. El rostro de la enfermera o del enfermero no debe ser inexpresivo, pero hay que evitar las reacciones faciales extremas, como por ejemplo gestos de alarma, muecas, risas, sorpresa, mientras la persona nos está informando algo. La ausencia de contacto visual de la enfermera o con la persona transmite desinterés, lo que puede hacer que el paciente se vuelva introvertido, ¿sí? Si yo estoy preguntándole algo y estoy mirando para otro lado, o estoy mirando el techo,
no es conveniente. Una actitud apresurada, fría, rígida o tensa por parte del enfermero o la enfermera comunican desinterés o aburrimiento, confundiendo a la persona, alterando la recolección de los datos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. No respetar los silencios durante la conversación y rellenarlos con muchas preguntas genera ansiedad y confusión en el usuario, llegando a sentirse presionado, apurado o incapaz de responder, ¿sí? Hay que respetar los silencios. No todas las personas tienen la misma capacidad de comunicarse o de transmitir sus sentimientos o emociones. Entonces tenemos que darle su tiempo. Bien. Y nada más. Esto es, repito entonces, la entrevista es una herramienta fundamental que tiene el enfermero para recolectar los datos para poder realizar después el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Que es el método científico que utilizamos para poder hacer un diagnóstico de enfermero, plantearnos unos objetivos, llevarlos a la práctica y después de poder evaluarlos, ¿sí? Y de esta forma nosotros ayudamos a nuestros pacientes, de esta forma los cuidamos. La entrevista es una herramienta esencial. La entrevista siempre se tiene que hacer. Si yo quiero cuidar a una persona, primero la tengo que conocer. Y la forma, ¿sí?, más buena de conocerla y más clara y más específica es la entrevista, ¿sí? Repito, se obtiene la cancha con la práctica, pero es como en todo, ¿sí? Lo mismo que ustedes para las técnicas, la van a adquirir, la destreza manual la van a adquirir con la práctica. La entrevista es igual, ¿sí? Así que después que veamos esto, ustedes prueben de hacer alguna entrevista en casa, ¿sí?, ya teniendo ustedes las 14 necesidades en la mano, ¿sí?, y vayan preguntando, así como vimos en el PowerPoint de las necesidades alteradas que tiene la persona, ya pueden utilizar la herramienta de la entrevista, ¿sí?, para detectar las necesidades alteradas. Como ejercicio, háganlo en sus casas, ¿sí?, con sus familiares, con sus amigos, con quien quiera que sea. Pueden hacer una entrevista y detectar alguna necesidad alterada en la otra persona, ¿sí? Alguna necesidad alterada va a tener. No, si no, no sé, sería un ser demasiado bien. Y es difícil encontrar a alguien que no tenga alterada alguna necesidad, ¿sí? Bien, entonces como tarea para el hogar van a tener que practicar una entrevista semiestructurada, ¿sí?, como si conocieran a una persona por primera vez. Recuerden que para realizar una entrevista primero yo me presento, soy fulano de tal, estudiante de enfermería, quiero hacer esta entrevista para poder conocerlo y cuidarlo mejor. ¿Sí? No va a llevar mucho tiempo, no voy a tratar de no aburrirlo, ¿sí? Nos sentamos y comenzamos a preguntar. Para eso debemos elaborar antes lo que quiero preguntar, ¿sí? Si yo sé que el paciente, me enteré que vino, no sé, porque está deprimido porque murió un familiar y entonces vino con una crisis nerviosa, voy a apuntar mi entrevista tal vez hacia ese tema y tratar de hablar sobre lo sentimental, lo emocional, ¿sí?, más que algo físico o que alguna dolencia física. Y voy a tratar de hablar sobre la familia, ¿sí?, preguntar sobre esos temas. Bien, entonces acuérdense también, esto lo vemos en historia clínica, que hay determinadas preguntas que van siempre sí o sí, como los datos personales, ¿sí? Los datos personales encabezan la historia clínica nuestra, ¿sí? El nombre del paciente, la edad, dónde vive, su obra social, cuántos años tiene, todo eso encabeza la entrevista y después vamos a ir recolectando nuestros datos sobre las necesidades alteradas, ¿sí? Esa es la forma de realizar la entrevista. Después la vamos a complementar, más adelante van a ver que se hace un examen físico además de la entrevista, pero por ahora con la entrevista está bien. Bien, nada más sobre este tema y a practicar, que esto ya dijimos que se saca con la práctica.